Hola, ¿cómo estás? Me encantaría saber cómo ha iniciado tu día. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy es día de video y me siento como muy, pues como exaltada en emociones, porque me encanta platicar contigo. No sabes cómo espero todas las semanas el que pueda salir este video y podamos conectarnos. Así es que sin más preámbulo, vamos a iniciar a hablar de algo que en ciertos videos ya te he comentado, pero no he profundizado. Y es hablar de la luz y de tu sombra. Probablemente la parte de la luz es lo que más admiramos, es lo que más nos gusta, es la parte en donde más cómodos nos sentimos. Pero hablar de tu sombra probablemente te cause un poquito de miedo, angustia, quizá ansiedad, y probablemente pues te han enseñado que la sombra es algo malo. Y la realidad es que no es así. Tu sombra tiene que ver con todo aquello que no te hace sentirte bien contigo mismo. Estamos hablando de que te sientes envidioso, celoso, egoísta, triste, enojado, no sé, con un poquito de sed de venganza. Y la realidad es que tanto tu luz como tu sombra tienen mucho que ver con lo que eres. Todas las personas tenemos esa parte. Así es que lo primero que tenemos que aprender, tanto tú como yo, es que esa luz y esa sombra la tienen todas las personas. Así es que no te sientas excluido ni como el malo del cuento. Hablando un poquito de esto, en la parte de la sombra, que es donde me gustaría profundizar más, y no porque sea de lo que más fácil me sea hablar, sino más bien en lo que más difícil nos cuesta hablar, porque siempre ponemos una barrera y anteponemos la situación de que yo no soy eso. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a negarla, a enterrarla, a no reconocerla y quizá hasta pues no sé, como no conectar con ello. Cuando realmente tú decides conectar con ello, podemos comenzar a darnos cuenta qué hay dentro de nosotros. Sentir esa sed de venganza o quererme desquitar por algo que me dijeron o quererle decir palabras agresivas a alguien que me hizo enojar muchísimo, no tiene nada de malo. Probablemente eso va a provocar que lastimes a la otra persona o que te separes un tiempo de ella o que tengas que pedir disculpas y probablemente eso es algo que no nos guste. Pero aquí a lo que me quiero enfocar es que tanto tu luz como tu sombra son parte de ti. Y representarlo en esta tarjeta, lo único que te quiero decir es que ser parte de esta luz y sombra es lo que te hace ser una mejor persona. Entre más rápido reconozcas tu sombra, va a ser mucho más sencillo poder reconciliarte contigo y tocar tu corazón. Y quizá parezco disco rayado el decir tocar tu corazón, ir hacia adentro, descúbrete qué hay, ámate a ti mismo, pero realmente tiene que ver con todo lo que tú eres y con lo que eres capaz de hacer. En la sombra mucha gente, escritores, artistas, grafiteros, gente que está en medio de esa expresión a través del exterior, en muchas ocasiones tiene que ver su sombra. Cuando están más enojados es cuando mejor pueden escribir, o cuando están más enojados es cuando mejores melodías les salen. O aquellos que tienen que actuar en teatro, es cuando si se conectan con esa energía y con esa emoción, les provoca el que puedan ser mejores actores. Entonces, entre más tú puedas no rechazar, enterrar o dejar a un lado esa sombra, más fácil va a ser poder darte cuenta de quién eres. En muchas ocasiones en el amor propio te dicen quién eres y ahí empezamos a tambalear. O es más, cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen dime tus 5 cualidades y tus 5 defectos, te aseguro que los 5 defectos los dices de manera inmediata. ¿Y por qué? Porque esa parte, aunque es la que menos le hacemos caso o es a la que más rechazamos, es la que mejor sabemos de nosotros mismos. Cuando tú conectas con esa sombra, puedes darte cuenta de lo que realmente eres. Y te voy a platicar una experiencia. Yo tengo una huella que me ha marcado durante mucho tiempo y hablo de mi historia emocional de 0 a 7 años. Yo tuve unos padres en donde, pues de alguna manera, tuve la huella de abandono. Y esa huella de abandono es mi gran necesidad de estar con ellos, de poder tener una vida diferente, familiar, y de añorar quizá las familias de otras
de otros amigos en la que nunca tuve. Y tiene que ver con esos papás que me tocaron vivir. Y te quiero decir de frente que este es un tema que probablemente hoy, si te lo hubiera contado hace 10 años, no podría ni siquiera contener el llanto o el enojo porque me causaba muchísimo dolor. Entre más empecé a avanzar, reconociendo mi luz y mi sombra, mis necesidades y mis carencias y todo aquello que me hacía sentirme completa, es donde empecé a entender que esa luz y esa sombra me hicieron sobrevivir en todo este tiempo. Cuando yo reconocí esa huella de abandono de mis papás y reconocí que mis papás me dieron lo mejor que pudieron darme, a pesar de que no estuvieron cerca de mí, fue un poquito como muy contrastante el reconocer que yo tenía esa carencia y esa necesidad de sentirme amada por los seres que me dieron la vida, y por otro lado reconocer que fueron los mejores papás que me tuvieron o que tuve, y que verdaderamente lo que me dieron fue lo mejor que me pudieron dar ellos. Toda esa carencia me hizo que durante mucho tiempo yo fuera como una niña salvaje. Siempre estaba a la defensiva, confrontando a la gente, lastimándola con mis palabras, diciendo a mí nadie me va a lastimar, poniendo muchas barreras de por medio que me generaban muchísimo dolor, más que a las demás personas, a mí. Y bueno, pues no podemos separar que en esa búsqueda de amor, en todas mis parejas con las que tuve anteriormente, pues siempre tuve esa carencia y esa necesidad y esa exigencia de que pudieran llenar ese vacío, esa sombra, esa tristeza y ese gran enojo por no haber tenido a esos papás de tiempo completo, lo voy a decir de esa manera. Y es así que yo te quiero invitar a que de alguna manera, poco a poco, empieces a reconocer esa luz y esa sombra. Ese enojo, esa tristeza y eso que nos han enseñado que es malo, no lo es. Esas emociones que existen, por algo existen, porque gracias a ellas podemos también ver el contraste de que no todo es felicidad, no todo es alegría, no todo es reír, no todo es una exaltación de todas las emociones. También esa tristeza te hace hacer un alto, también ese miedo te hace poner límites, también ese enojo te hace expresar y decir lo que no estás de acuerdo o con lo que no concuerdas. Así es que yo te invito a que esa luz y esa sombra la toques. Y si te da miedo tocar esa sombra, da un pasito. Un pequeño paso puede significar un gran cambio. Por ejemplo, si tú estás sintiendo miedo al tomar una decisión, date cuenta de dónde viene ese miedo. Cuestiónate, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Cuando yo decidí divorciarme, realmente yo tenía aquí en medio un bullicio en el que decía, yo no puedo sentirme que fallé, yo soy perfecta porque así me quiero sentir, yo no quiero sentirle la crítica y el juicio de las demás personas. Y te digo una cosa, tardé 1 año en decidir divorciarme y hoy sé que fue una de las mejores decisiones, que aprendí mucho de ello, que esa marca con la que quizá yo me sentía por ser divorciada, me hizo aprender más de lo que tú te puedes imaginar. Y es así que te quiero enseñar esta tarjeta, porque aquí representa el cómo puedes como unir tu sombra y tu luz, y sabiendo y reconociéndolas y viéndolas de alguna manera, cuestionándolas y sabiendo que existen, te vas a sentir mucho mejor contigo. Vas a sentir un poquito de más de paz interior, vas a empezar a armonizar tu corazón, tu mente, lo que quieres decir, y de alguna manera esa luz y esa sombra te es como una brújula, donde te van a indicar dónde sí, dónde no, qué sí puedes decir, qué no puedes decir, qué tienes que expresar y qué no tienes que expresar. Y otra cosa, ser muy honesto contigo. Si estás sintiendo celos, reconócelo, no tiene nada de malo. Esos celos te están dando una brújula para saber que no te estás sintiendo seguro, que quizá tu pareja está teniendo más atención en algún tema y eso te hace sentir como que no eres importante. Y expresarlo le va a dar muchísima más información a esa pareja o a ese hermano o a esa mamá o a esos hijos para darte cuenta que no tiene nada de malo. A mí me encantaría que tú me pudieras platicar cuál es tu sombra o qué es aquello que no te gusta sentir o cómo lidias con esa luz
o qué haces cuando estás en un momento tan triste o tan enojado. La verdad es que compartirte esta huella de abandono, hoy te puedo decir que me causa un poquito de como ansiedad. En mi cuerpo la siento en el estómago y a veces me cuesta muchísimo reconocer que ese vacío aún está latente y de repente saca atisbos en donde yo quiero que la gente me voltee a ver, que me quiera como yo quiero que me quiera y no como la gente puede amarme. Así es que estoy muy conmovida, espero que te haya gustado este tema y quiero decirte que si yo puedo tocar mi sombra y mi luz, yo sé que tú también lo puedes hacer. No te olvides suscribirte a mi canal, mis redes sociales, soy Loreto Dacbre y me encantará estar en contacto contigo.